El título del mensaje: ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Y vamos a estar viendo en este día acerca de la doctrina de la santificación, ¿verdad? Lo que nos muestra la Escritura. Como siempre decimos, la única norma de fe, conducta, de creencia es la palabra del Señor. Y siempre vamos a ir ahí. Así que le invito a estar en pie para que leamos en Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 18. De hecho, la última vez, el último mensaje sobre el contentamiento, estábamos en Filipenses, ¿verdad? Así que nos quedamos ahí. Nos quedamos otro domingo más en esta carta a los Filipenses. Muy bien. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dentro de la doctrina de la santificación, vamos a ver hoy, basándonos en este texto, 3 puntos. La soberanía de Dios en la santificación, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre en la santificación y la satisfacción y el gozo de un buen pastor. Vamos a ver estos puntos, extrayéndolos, ¿verdad?, del texto, porque es la palabra la que nos tiene que hablar. Y la intención de este mensaje es que los hijos de Dios que están luchando, que quieren agradar al Señor, que muchas veces se frustran porque le fallan a Dios, no quieren fallarle al Señor, pero estás ahí, ves cómo tratan y pasa esto y se sienten mal. Y la intención de este mensaje es conocer la palabra de Dios, la verdad, lo que nos dice la verdad, lo que nos dice la palabra con relación a la santificación, la santidad de nuestra vida. Y que aquellos que ya han sido libertados puedan vivir en esa, valga la redundancia, en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y no esclavizados, ¿verdad?, por los pensamientos de un legalismo que no responde, ¿verdad?, a la verdad bíblica. Pero, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo trabajamos con el pecado de manera bíblica? ¿Y qué es esto de la santificación? Si hablamos de la definición, ¿verdad?, considerando lo que dice la palabra santo, santidad, implica separación. Cuando es algo es separado con un propósito, ¿verdad?, de honrar a Dios, de glorificar al Señor. Eso es parte de la definición de santidad. Y se le atribuye no solamente a personas, sino a objetos también. Vemos en el tabernáculo de reunión que se hablaban de los vasos y esto y lo otro, y se decía que eran santos, y ellos no es una cualidad, no eran personas, pero eran santos en el sentido de algo separado para Dios, con un propósito para el Señor, y eso es parte de la implicación de lo que es la santificación. Pero no solamente es eso, sino tiene más. Y quiero citar aquí al pastor Oscar Arocha, y esto, ¿verdad?, lo saco de Coalición por el Evangelio, de Gospel Coalition, que es un
un ministerio, ¿verdad?, que usted puede, tiene muy buenos artículos y de sana doctrina. Y él dijo lo siguiente, de hecho no estoy seguro si es pastor, yo creo que no es pastor, pero él dijo lo siguiente: la santificación es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Así que vemos la santidad por un lado, posicional, ¿verdad?, algo separado con un propósito, pero también vemos cómo es un proceso, ¿verdad?, donde Dios está trabajando con nosotros. Cuando nosotros hablamos de la santidad posicional, estamos hablando que la santidad de Cristo fue impartida a nosotros, a nuestra vida, la santidad de Él. Y de hecho, esa santidad es la que hace posible que nosotros seamos salvos. La santidad de Dios, la santidad posicional. ¿Por qué le llaman posicional? Bueno, como hijos de Dios, la posición que tenemos de santos, y esa santidad posicional es la santidad de Cristo atribuida a nosotros. Cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Que la gente, muchos por ahí, utilizan mal este texto, lo interpretan mal, refiriéndose entonces a la santidad del hombre en sentido de sus obras, ¿verdad? Y de cómo vive y camina y esto, y a eso le atribuye que esa es la santidad. Pero con la santidad nuestra, nunca obtendríamos la salvación. Porque por más que mejoremos, por más que aprendamos, por más tiempo que llevemos el Señor, la Biblia es clara en que nosotros nunca vamos a ser perfectos, humanamente hablando. Nunca vamos a estar libres de pecado. Por lo tanto, la santidad humana, que es la santidad progresiva, vamos a ver, esa no nos puede salvar. Pero la santidad posicional sí. ¿Por qué? Porque es la santidad de Cristo atribuida a nuestra vida. Y la Escritura lo muestra, y vamos a ver algunos versículos con relación a esto, donde nosotros vemos que se les llama santos, se le aplica la santidad y en nada tiene que ver con el performance, con cómo obra, cómo camina, no, es ¿verdad?, algo dado por Dios. Y vamos a ver varios versículos. 1 Corintios 1:2, y me pueden seguir, ¿verdad?, en las pantallas porque vamos a leer rapidito. Y mira lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Corinto, que es una iglesia que tenía problemas, ¿verdad? Hacían cosas que no tenían que hacer y recibieron, ¿verdad?, bastantes amonestaciones en su carta. Pero mira cómo se dirige a ellos en esa introducción, en ese saludo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y nos explica cómo fueron santificados. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que han sido santificados en Cristo Jesús y han sido santos porque invocaron el nombre del Señor. O sea, creyeron en el Señor, no por las obras, simplemente por haber creído. Es lo mismo que nosotros vemos en 1 Corintios 6:11, un poquito más adelante. Mira cómo el apóstol Pablo le habla a ellos. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí nos está hablando de esa santificación posicional, donde Cristo atribuye su santidad a aquellos que han creído en Él. Hebreos 10:10 es otro versículo que nos muestra esa santidad posicional. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Vamos a leerlo otra vez. En esa voluntad, en ese sacrificio del Señor, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Una vez. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Una vez. Fuimos santificados. Ahí te está hablando de esa santidad posicional que hemos recibido. De hecho, en la misma carta a los filipenses, cuando él los está saludando en Filipenses 1:1, mira lo que el apóstol Pablo dice. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Así que nos muestra ahí esa santidad posicional. Sin esa santidad nadie se sería salvo, nadie podría ser salvo.
porque nunca vamos a dar el grado. Pero Dios, sabiendo que no podíamos dar el grado, Él entonces parte de lo que hace es que la santidad de Él nos la imparte a aquellos que han creído. Y por eso el Señor nos ve santos, no porque nos fallemos, sino porque Él está viendo, Dios ve la santidad de Cristo impartida a nuestra vida. Así que en ese sentido, todos nosotros, los que hemos creído, porque si no, tú no le has entregado tu vida a Cristo y no has nacido de nuevo, pues no ha sido impartida todavía esa santidad sobre ti. Pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pues tú eres un santo, tú eres una santa. ¿Cuántos santos y santas hay aquí? Ok. Usted entonces, tú eres San este y Santa aquella. Ok. Aquí tenemos a San Jimmy y a Santa Dori. Ok. Sí. En esa santidad posicional somos santos. Aleluya. Entonces está la santificación progresiva. En la santificación progresiva nosotros vemos, ¿verdad?, esa obra del Señor trabajando en la vida de sus hijos también, como un regalo, ¿verdad?, de la gracia del Señor, pero es esa obra trabajando, ¿verdad?, en nuestras vidas, como citamos ahorita. Y también lo vemos en la Biblia. Así que vemos la santidad posicional que nos da Cristo y que nos hace salvos, la que nos hace aceptos ante el Señor, la santidad de Cristo. Pero hay otra santidad progresiva, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, del Señor en nuestra vida, en los hijos de Dios, que no podemos obviar. Mira lo que dice Hebreos 12:10, hablando entonces de la santificación progresiva. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que vemos aquí lo que nos dice la palabra, ¿verdad?, de un proceso de disciplina inclusive, para hacernos partícipes de su santidad. Así que aquí en ese sentido es la santidad progresiva, Dios trabajando con nosotros. En 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24 también vemos esa santificación progresiva. Cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente, y lean conmigo, ¿están conmigo, verdad? ¿Están leyendo conmigo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Adiós, espérate. Vemos aquí entonces que habla como que falta, ¿verdad? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en la misma carta a los Filipenses, hay un versículo muy famoso, pero la implicación es lo mismo, esa santificación progresiva. O sea, Dios formando su carácter en sus hijos. Llegamos medio cerreritos al Señor. ¿Cuántos llegaron cerreros? Algunos no levantaron la mano. Pues les tengo una noticia. Todo el mundo llegó cerrero. Porque llegamos niños. Lo dice la palabra. No llegamos maduros. Llegamos niños. Y empezamos a aprender. ¿Verdad? Y mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hablando de lo mismo. Esa santificación. Así que vemos eso es importante entender lo que la palabra nos enseña. La santidad de Cristo atribuida a nuestra vida, con la cual entonces podemos y tenemos salvación. Pero un proceso de santidad también donde Dios está trabajando con nosotros, que comienza en el momento en que le entregamos nuestra vida y termina cuando nos muramos o cuando Cristo regrese por su iglesia, si estamos vivos. Ahí es que termina ese proceso, en una de esas dos. Volviendo al texto en Filipenses, nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Y que gracia es el favor que no merecemos de parte de Dios a sus hijos. Eso es gracia. Y la salvación es por gracia, claramente revelada en la Escritura. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y después te afirma, por si hay dudas, en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe.
En ese mismo capítulo, unos versículos antes, en Efesios 2:5, la palabra dice, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, estando en esa condición, no estábamos bien, ¿cómo estábamos? Muertos en pecado, en esa condición nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Romanos 3:24, y solamente vamos a ver algunos, pero es clara la Biblia que la salvación es por gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Me gustan esos versículos así, porque parece como que una redundancia, ¿verdad? Como que repite, pero es una afirmación de la Escritura. Siendo justificados, o sea, fueron hechos justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo eso. El apóstol Pablo, hablando del remanente judío, aunque no es el tema directo de la salvación, pero establece un principio que es importante con relación a la gracia y con relación a las obras. Porque muchos lo que pretenden decir es que la Biblia comienza con la gracia, pero que continúa con las obras. Que lo que hizo Cristo fue que dio un pronto pago para la salvación, pero entonces yo tengo que dar los plazos con mis obras para ser salvo o no. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Al mismo apóstol Pablo le dijeron que la gracia, pues entonces la gracia, si la salvación está segura, si nada nos puede hacer que perdamos la salvación, pues entonces eso promueve el libertinaje. Eso es lo que hace, pues la gente está segura en Cristo, pues ahora yo me voy a pecar. Eso es lo que dice mucha gente. Los detractores de las doctrinas de la gracia creen eso, pero eso no es lo que dice la Biblia. Inclusive al apóstol Pablo le dijeron eso. En Romanos 6, versículos 1 y 2, le estaban cuestionando a Pablo, que es el que nos presenta precisamente la doctrina de la gracia de una manera, ¿verdad?, contundente. Y él dice lo siguiente, la Escritura lo registra. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea que el argumento es, pues mira, ¿qué le presentaron a ellos? Bueno, como la salvación es por gracia y la gracia cubre los pecados, pues vamos a pecar para que haya más gracia. Y la respuesta inmediatamente viene en el versículo 2. ¿Qué dice? En ninguna manera. No vamos a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede ser. Una persona que ha nacido de nuevo, que entiende lo que ha recibido, no va a tener como respuesta ante ese regalo, pues ahora yo me voy al mundo a pecar. Ay, qué bueno tú has sido, Señor. Tú me has perdonado completo. Nada me puede apartar de ti, Señor. Toda la maldad que yo tenía, tú la cubriste, Señor, con tu sangre. Tú me perdonaste, tú me buscaste, te ensuciaste las manos allí para buscar, Señor, y sacarme, Señor, de ese lodo cenagoso. Y ahora en respuesta que yo he entendido eso y que nada me puede apartar de ti, ahora yo me voy al mundo a decir que tú no sirves, a irme a pecar, que te ofende a ti. Eso va a ser mi respuesta. Eso no es así. En los casi 40 años que llevo aquí, conociendo personas que conocen esto, que saben que nada ni nadie los puede arrebatar de la mano del Señor, como dice la Escritura, que nada puede hacer que se rompa ese vínculo. Nunca he visto que alguien que entienda eso, que la respuesta sea irse a pecar. De hecho, en este mismo capítulo, Romanos 6:15, el apóstol Pablo lo reitera otra vez en el versículo 15 y 16 de Romanos 6. Dice, ¿qué pues? Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, en otras palabras, mira, si tú lo que pretendes es, y tú dices, no, vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, bajo la gracia, ahora sí que vamos a pecar, lo que tú estás mostrando es que tú eres esclavo del pecado. Y la Biblia dice que son esclavos del pecado aquellos que no conocen al Señor. Pero los que conocen al Señor han sido libertados y la palabra dice claramente que ya no son esclavos del pecado. Así que una persona que piensa así o viva así, tenga esa creencia,
no es un problema de doctrina, como decimos, lo que tiene es un problema de conversión. No conoce al Señor. Por eso es que Cristo decía que por sus frutos, ¿qué? Tú los vas a conocer. Así que eso es, ¿verdad? Claro aquí. Este texto que leímos, sobre todo el versículo 12, es uno de los textos bien mal citados, bien mal interpretados. En la parte que dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. De hecho, lo citan mal. No lo citan así. Aquellos que pretenden con esto decir, no, cuida tu salvación porque si no la vas a perder y te vas para el infierno, ¿verdad? Pero lo que dicen es, cuida de tu salvación. Y eso no es lo que dice ahí. ¿Eso es lo que dice ahí? No dice cuida de tu salvación. Dice, ocúpate en tu salvación. Son dos cosas distintas. Ya de nuestra salvación, ¿quién se ocupó de darnos la salvación? Cristo. Eso lo hizo Él. Ahora lo que está hablando es, una vez hemos recibido la salvación, ocúpate en ella. ¿Y cómo te vas a ocupar? Con temor y temblor. Algo serio. O sea, es que la gracia no elimina el que nosotros caminemos en esa senda de santidad progresiva, no lo elimina. Es algo que nosotros vemos en la Escritura. Y es algo que nosotros vemos también aquí, ¿verdad? De manera especial. Nosotros, mira qué tremendo lo que nos presenta la Escritura. Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Pero mira lo que te dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que vemos aquí, porque vamos a ver 3 puntos, como les dije, la soberanía de Dios en la santificación, la soberanía de Dios como nuestra responsabilidad, ¿verdad?, delante del Señor, y también el gozo, ¿verdad?, del buen pastor de hacer lo que tenía que hacer. Esos 3. Pero vemos aquí primero la soberanía de Dios en la santificación. Vemos aquí donde te dice que Dios mismo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué tremendo es esto. Porque es lo que vemos en la Escritura. O sea, no son cosas que están divorciadas, ¿no? La santidad posicional y la santidad progresiva. No están divorciadas. Ahora, la santidad progresiva es posible por la santidad posicional. El que nosotros podamos avanzar y Dios va transformando nuestra vida, nos va cambiando, va formando su carácter en nosotros, en los hijos de Dios, porque es lo que vemos ahí, hasta el punto que algunos han dado su vida, han muerto, han entregado su vida como mártires. Eso es posible porque Dios está trabajando. Porque en su soberanía el Señor no nos deja solos, aleluya. Sin la obra de Dios en el creyente que se está ocupando en su salvación, sería imposible nosotros avanzar en santificación. Si nosotros vamos avanzando, es por la gracia del Señor. Así que la Biblia nos dice que Dios mismo nos otorga el deseo y la capacidad o la energía o lo que se necesita para obedecerle. Él mismo. Dios es demasiado bueno. O sea, si nosotros como hijos de Dios podemos avanzar en ese proceso de vivir vidas que los reflejen a Él, en esa santificación progresiva, en ese trabajo de Dios trabajando con nuestro carácter, también es porque Él obra y toma la iniciativa y lo hace posible dentro de su soberanía en la santificación de nuestra vida. Y no es algo nuevo en el Antiguo Testamento. Mira, en 2 de Crónicas 30:12, mira lo que vemos, porque así es el Señor. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién fue el que dio? Dios. En Isaías 26:12, el profeta dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Él. El apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 1:3, mira este versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por quién? Por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él. Así que cuando uno ve esto en la Escritura, ¿quién es el que va a recibir toda la gloria por nuestras acciones? ¿Quién es el que recibe la gloria? Dios. Porque Dios es el que produce en nosotros eso. Esa es la obra del Señor. Claro, cada cual es diferente y Dios tiene sus propósitos, no somos iguales, pero toda la gloria es para Él. Si uno es un hijo de Dios, uno no se va a quedar igual. No porque nosotros querramos cambiar, no, sino porque Él se va a encargar de que nosotros cambiemos. Y si eso no ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú estás en la iglesia, tú llevas 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, 1 año en la iglesia y no ha habido nada de cambio? Tú eres el mismo malcriado, la misma malcriada, el mismo carácter, no hay una intención de acercarte a las cosas de Dios. Tus prioridades son iguales. El pecado no te molesta. Bíblicamente hablando, eso es la única manera que eso pase, es que tú no has conocido a Dios. Porque si tú has conocido a Dios, aunque es un proceso, tienes que estar en ese proceso. Porque es lo que dice la palabra. Así que la gloria es completa para Dios, pero Dios sigue obrando ahí. El apóstol Pablo, hablándole a los Corintios, en 1 Corintios 1, 29 al 31, mira lo que dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es que se jacte? Que en buen puertorriqueño, que se las eche, para que nadie se las eche. Y también, si uno es más chiquitito, pues, para que no sean unos echaduras. Somebody only. Que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor que no nos deja. ¿Somos nosotros los competentes? No me tiene que responder. La Escritura nos dice en 2 Corintios 3, 5 y 6, responde eso. ¿Somos nosotros los competentes? Pero eso es lo que Dios hace con sus hijos. Dios empieza a trabajar con ellos. Dios imparte su santidad para salvarlos. Los hace santos, los llama santos. Pero mientras estamos en la tierra, comienza un proceso de santificación trabajando con nosotros. Y como nosotros no podemos solos aún en eso, Él también provee todo lo que necesitamos en ese proceso. Así que no puede haber un hijo de Dios sin que ese proceso esté ocurriendo. A menos que sea cizaña y no trigo. Pero todo hijo de Dios está en ese proceso, aunque en diferentes etapas o velocidad, no importa, ¿verdad? No importa. Así que es importante tener esto. Hay un pasaje prácticamente paralelo al Filipenses, ¿verdad?, que leímos como texto base. Yo quiero leerlo y es en la misma carta de los Filipenses. Porque el mensaje es, mira, tú no estás solo. ¿Ok? Tú no estás solo, Dios está trabajando contigo, Dios está formando, eso es lo que Dios quiere. Si tú eres un hijo de Dios, entiende esto, iglesia, tú tienes que estar en ese proceso. Si tú no estás en ese proceso, examina tu vida y arrepiéntete. Porque todo el que ha nacido de nuevo tiene que estar en este proceso. Él, hablándole a los Filipenses en el capítulo 1, versículos 3 en adelante, quiero leerlo porque es la intención también de este mensaje en mi corazón, que es el mensaje de la palabra, ¿verdad? No es mío. Pero como si fuera el apóstol Pablo hacia ustedes, mira qué hermoso lo que él les dice a esta iglesia. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, porque ustedes saben que él estaba preso, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pablo quería para los filipenses. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, Iglesia Bautista de Glenview. Que vivamos así. Así que qué glorioso ver al Señor Dios soberano trabajando en la santificación. Pero nos muestra aquí la otra parte también, de la responsabilidad del hombre en la santificación. Porque hay algunos que, si bien, ¿verdad?, creen que la salvación es por obras, que ya les hemos dicho, ¿verdad?, y que depende del hombre, hay otros que se van al otro extremo. Y ya no es una gracia bíblica. Por ejemplo, los hipercalvinistas llegan a ese punto, donde ya no es un asunto, ¿verdad?, de la gracia, de ese favor inmerecido sobre nuestra vida, sino que lo llevan a otro nivel. Por ejemplo, un hipercalvinista puede decir, bueno, como todos son escogidos, Dios sabe quiénes se van a convertir, pues entonces yo no tengo que evangelizar. Eso es un pensamiento hipercalvinista. ¿Está bien o está mal? Está mal. Porque, bueno, ciertamente Dios escogió, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Eso es verdad. Pero no es verdad que entonces por eso yo no voy a evangelizar. Porque el Señor nos ha mandado a nosotros como iglesia a evangelizar. Y Dios no nos ha mandado a convertir a nadie. Eso es un asunto de Él. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos responsables de evangelizar. Y es, ¿verdad? Aquí hubo no sé si eso todavía está, pero una secta en Ponce, de hecho, creciendo en gracia, y creció en Centro, Suramérica y en otros lugares inclusive. Y el líder de eso, que ya murió, llegó al punto a decir que él era Jesucristo, hombre. ¿Ok? La verdad que Ponce es Ponce y lo demás es bendición. O sea, porque hasta un Cristo tiene, o sea, los ponceños están brutales. Están brutales. Hasta un Cristo tienen en Ponce. Una de las cosas que ellos decían, porque llevaron esa gracia a un extremo no bíblico. Por ejemplo, ¿qué cosas decían? No, lo que peca es la carne, el espíritu no peca. Y con esa doctrina torcida, entonces decían, pues yo puedo hacer lo que sea, porque al fin y al cabo el espíritu no peca, lo que peca es la carne. Pero eso no es la gracia bíblica. En la gracia bíblica, ciertamente todo lo pone el Señor, y si Él no pusiera su santidad y su intervención, nadie sería salvo. Pero en la gracia bíblica Dios nos ha quitado la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir piadosamente en santidad para la gloria de Dios. Eso es bíblico. Y eso es lo que vemos en el versículo 12, cuando ahí dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es verdad que Dios está con ustedes, produce el querer como el hacer, pero ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque hay una responsabilidad de los hijos de Dios también. Y nosotros vemos, ¿verdad? No podemos verlo completo, pero vemos algunas señales que nos muestran, o sea, formas prácticas de tú mostrar que tú estás caminando en esa santificación progresiva en tu vida, que tú, ¿verdad?, vives porque tú quieres honrar al Señor. Lo primero es que acción efectiva, o sea, verdaderamente das evidencia de esa salvación porque caminas como el Señor dice.
Eso es lo primero. O sea, pues ¿cuáles son las señales de esa santificación progresiva? Bueno, pues que tú vives porque tú quieres agradar al Señor. Y es evidente que eso está pasando en tu vida. Eso es lo que nos muestra el texto aquí. Entonces, además de eso, otra señal es la manera en que se hace. Dice, con temor y ¿qué? Y temblor. Y eso no es miedo. Eso no es miedo. Eso es lo que se refiere a respeto, a una reverencia al Señor. Eso lo que implica es que verdaderamente sé quién es Dios. Sé lo que Dios ha hecho. Y me duele en el corazón porque sé lo que Dios ha hecho, el vivir y hacer cosas que no le agradan al Señor. Y en parte por eso es este mensaje. Aquellos que sufren, ¿por qué? Porque le fallan al Señor. Y como está esa simiente de Dios ahí, le duele. Señor, yo no quiero fallarte en esto. Yo no quisiera volver a quedar en esto. Y ahí está el Señor. Cuando dice aquí con temor y temblor es ese sentido reverente, no de alejarnos de Dios, sino de dejarnos caer a Él. Quererlo honrar en todo lugar. Otra señal es la serenidad y la certeza. ¿A qué nos referimos? Porque fíjate que el texto dice sin murmuraciones, sin discusiones. Y lo que estamos es mirando realmente lo que dice ahí. Tranquilos, confiados, sabiendo quién es nuestro Dios. Lo contrario a eso, serenidad y certeza, pues la murmuración, la discusión. Y es interesante que la palabra que utiliza aquí el texto para hablar de murmuraciones en Filipenses 2 es la misma palabra que se utilizó en la Biblia en el Antiguo Testamento cuando el pueblo estaba que salió de Egipto y que estaban en el desierto y se pasaban murmurando, ¿verdad? Que se escuchaba es la misma palabra. Ahora es interesante que la palabra original aquí implicada no es una murmuración, un grito o en alta voz, no, sino la implicación de esa palabra en el original, que no lo voy a decir porque son esas palabras raras, es un murmullo en voz baja, pero que muestra el descontento. Sin murmuraciones. La implicación es esa, como aquel pueblo en el desierto que murmuraba de cómo, si vamos a hacer una imagen de eso, ¿cómo era? Pues estaban. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Cuando tu mamá te mandaba a recoger el cuarto y a limpiar el baño. Esa es la imagen aquí mismo. Sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque uno entiende los procesos de Dios. Y es parte de lo que, en términos prácticos, pragmáticos, en el texto nos muestra de lo que es uno caminar en esa santidad progresiva. Sin murmuraciones implica que yo entiendo lo que Dios está haciendo. Y eso te dice ahí, eso es evidencia de que tú has crecido, de que tú has avanzado. Cuando yo escucho hermanos, ¿verdad?, que han tenido que enfrentar cosas bien difíciles, bien dolorosas, pero tú ves que dicen, el Señor está conmigo, el Señor es bueno. A veces me dicen, no lo puedo entender, pastor, pero yo sé que Dios es bueno. Eso es lo contrario. Ahí tú ves un proceso de santificación en su vida. Y si tú eres un hijo de Dios, eso está para ti. Otra señal es la pureza. Dice que sean, ¿verdad?, irreprensibles, irreprochables también. Y tal pureza que no se puede encontrar algo, ¿verdad?, que para reprender. Y es interesante que cuando uno estudia el pasaje, te dice irreprensibles en el sentido de este mundo caído y malo, como dice. Este mundo perverso. Porque ciertamente irreprensibles en el término absoluto de la palabra es que no tenemos, tú no tienes nada por lo que pueda ser reprendido.
Les pregunto a ustedes, ¿hay alguna persona, algún cristiano que no tenga nada, absolutamente nada por lo que pueda ser reprendido? ¿Hay alguien aquí que no tiene nada por lo que pueda ser reprendido? O sea, es irreprensible. Que levante la mano, que tengo la piedra, que... Nadie. Pero la implicación es que en un mundo tan malo y tan perverso y tan caído, la obra de Dios en nuestra vida es como irreprensible. Impacta la vida de ellos. Es diferente. Y es maravilloso cuando uno ve a inconversos hablando de cristianos de una manera buena. Tú puedes contar con ese. Ese es un santo, en el buen sentido de la palabra. Y qué triste es lo contrario. Y eso que es cristiano. Yo para la iglesia no voy, porque nuestro testimonio dicta mucho de lo que es ser santo. Dios abrió el camino. Y lo que nos muestra la palabra en este pasaje, y es un pasaje de mucha confrontación, mucho amor, mucha gracia, pero una confrontación fuerte también. Que los que estaban escuchando al apóstol Pablo entendían muy bien. O sea, yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, que bueno la santidad de Dios, pero a mí no me molesta el pecado, no me importa el pecado. No me importa, yo puedo decir todas las malas palabras que me dé la gana peleando en mi casa y que los vecinos me escuchen. Y yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Y no me molesta mentir y todas las mentiras que yo diga. Y no me importa maltratar a la gente, y no me importa maltratar a mi esposa, y no me importa maltratar a mis hijos. Y soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Es la confrontación ahí. Sin un Dios soberano en nuestra santificación, nada sería posible. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. En estos tiempos, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, iglesia, nosotros tenemos que tomar una decisión. O yo soy iglesia o no lo soy. Porque cada vez vamos a ser más probados. ¿Dónde tú estás parado? Así que necesitamos tomar decisiones en nuestra vida. ¿Dónde estoy parado? ¿Vivo esa vida irreprensible? ¿He permitido al Señor obrar de manera que, como dice el texto también, que puedan ver una vida sin mancha? Es triste que el mundo no pueda ver lo que dice ahí, que se supone que seamos lumbreras en el mundo. Jesucristo en el Sermón del Monte dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos. Eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es cuando nosotros nos dejamos ahí caer. Señor, obra en mí. No es que nos fallemos, no es que no tengamos luchas, pero es que uno ve la obra del Señor y uno tiene que rendirse. Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero seguir siendo esta persona. Yo no quiero seguir obrando de esta manera. Yo no quiero responder de esta forma. Yo no quiero que estén estos pensamientos en mi mente alineados con el Señor. Porque algún día daremos cuenta al Señor. Finalmente, el último punto le dije la satisfacción y el gozo de un buen pastor. Y yo les voy a leer en otra versión, en la versión de
traducción del lenguaje actual. Así que escuchen, porque no la vamos a proyectar, pero escuchen, una versión moderna, traducción del lenguaje actual. Los versículos 16 al 18 de Filipenses 2 dice: nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva, y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y de hecho lo mataron al apóstol Pablo, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz, porque lo van a matar, va a ser feliz, porque es una ofrenda a Dios. Y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Wow. Pero él, estaba tranquilo, porque como le dijo también allá en el libro de los Hechos, él no rehusó predicar el mensaje completo. Pero tiene que ser completo. Nosotros no podemos aportar nada a la salvación, nada. Cristo lo hizo todo para salvar a los suyos en la cruz del Calvario. No hay nada que añadir. Tú no puedes añadir nada. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú vas a caminar como un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tú eres como un edificio ahí que Dios va trabajando en tu vida, piso a piso. ¿En qué piso tú estás? Eso lo sabes tú y el Señor. Pero Él va trabajando contigo. Yo quisiera, y le voy a pedir al ministerio que suba, que miren, yo me rehúso a que los mensajes de los domingos sea un sermón ahí para que ustedes escuchen y se vayan y ya. Porque eso no es. Se supone que es un encuentro con la palabra del Señor. Y que esa palabra nos transforme. Y que nos llevemos eso para la semana. Entonces, hay una asignación que le di a la mitad de la iglesia esta mañana y ahora a la otra mitad que son ustedes. Y es que en esta semana, ir al Señor y presentarnos: Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me estoy ocupando en la salvación que tú me has dado? O sea, estoy caminando y obrando con temor y temblor. ¿Cómo yo estoy, Señor? Y ya yo me comprometí y me comprometo otra vez delante de ustedes a hacerlo también esta semana. Pero yo quisiera que todo el que quiera hacer eso y presentarse al Señor y decirle: Señor, yo quiero caminar, esto es importante. Que vengan aquí al frente. A mí me encanta verlos aquí. Así que todo el que quiera, ven aquí, vamos a cantar al Señor también, a presentar nuestra vida al Señor. No una palabra escuchada, no, un encuentro con Él y con su palabra. Un momento de definición, de decir: Señor, yo no quiero ser igual. Señor, yo no quiero ser igual, yo no quiero que me pases por el lado, Señor. Yo quiero presentarme y dejen espacio si se pueden seguir caminando hacia el frente y presentarnos al Señor. Y los que están allá de pie, amén también. Y los que están sentados, amén también. Padre, nos presentamos, Señor, a ti. Queremos honrarte, Señor, y queremos agradarte, Dios. No queremos ser oidores olvidadizos. Tenemos muchas luchas, todas las tenemos, Señor, tú las conoces. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera que te glorifiquemos, Señor. Que verdaderamente caminemos en temor y temblor, sabiendo a quién servimos, quién eres tú, lo bueno que has sido, Señor, tu santidad, Dios. Padre, pero no nos dejes ser una iglesia fría, una iglesia acostumbrada a la vida, a nuestro pecado, a nuestras debilidades. No, Señor,
Ayúdanos, Señor. De manera que podamos ser luz como tú quieres, lumbreras. En este mundo tan malo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Tómame, aquí estoy. Límpiame, Señor. Purifica hoy mi corazón. Quita todo lo que estorbe tu obra en mí, pues quiero agradarte, rendirme ante ti. Tómame, aquí estoy. Límpiame, Señor. Purifica hoy mi corazón. Quita todo lo... Presenta tu vida al Señor. Dale este clamor genuino al Señor. Que salga de tu corazón para Él. Pues quiero agradarte, rendirme ante ti. No desde arriba que dice enséñame, Señor. Padre, gracias, Señor. Mira la iglesia, Señor. Mira este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Cantemos todos. Enséñame tu camino, Dios. Enséñame tu camino, oh Dios. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por estas vidas. Yo en tu verdad. Sigue formando en mí. Sigue formando en mí un recto corazón que se humille. Díselo al Señor, cántaselo a Él de tu corazón, al Rey de Gloria, aleluya. Fuerte, tómame, Señor. Tómame, aquí estoy. Gracias, Señor. Límpiame, Señor. Purifica hoy mi corazón. Quita todo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Pues quiero agradarte, rendirme ante ti. Vamos a escucharlos a Él. Tómame, aquí estoy. Vamos a escuchar a la congregación. Canta la iglesia al Señor. Purifica. Amén. Se oyen hermosos, hermanos. Cántale al Señor. Quita todo. Gracias, Padre. Que estorbe tu obra en mí, pues quiero agradarte, rendirme ante ti. Quiero preguntar si aquí habrá alguien que ha entendido, o el Señor ya viene trabajando contigo, y que puedas entender el Evangelio, que eres pecador, que hay un solo camino que es Cristo, ¿verdad? Todos son pecadores, dice la Escritura. Eso fue lo que hizo la separación contigo de Dios, contigo y Dios. Y no se subsana eso yendo a la iglesia, por obras, ya tuviste que no. Es por fe, es creyendo que Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria, se hizo uno de nosotros y te representó a ti y a mí en aquella cruz pagando el precio de nuestro pecado.
Y dice la palabra que los que creen eso tienen vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos brazos del Señor, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Cristo. Y la palabra nos muestra que tenemos que confesarle, por eso es que hemos llamado. Así, si tú estás aquí y reconoces que eres pecador, reconoces el amor de Dios, reconoces que no hay otro camino, y estás dispuesto por la obra del Espíritu Santo en arrepentirte y públicamente decir, yo le pido perdón a Dios, yo rindo mi vida a Cristo, yo lo necesito. Si aquí hay alguien que toma esa decisión, yo le pido que levante su mano, porque quiero orar por ti. Si hay alguien que está tomando esa decisión de entregar su vida a Cristo en este día, arrepentido de sus pecados, levanta tu mano. Por allí veo, por allí hay una mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que toma esa decisión? Nos quedamos aquí, la iglesia que siga intercediendo. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios te bendiga, varón. Que Dios siga trabajando en tu vida. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, aquí estoy, te necesito? No puedo, Padre. Sé que soy pecador. Creo que tú eres el camino, Jesús. Perdóname. ¿Habrá alguien que se reconcilia con el Señor, que se alejó de los caminos, pero que hoy regresa a casa? ¿Alguien? ¿Alguien que hoy reconcilia su vida con el Señor? Si esas dos vidas que levantaron su mano, Dios te bendiga, ya está levantando la mano también, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien que reconcilia su vida? Pues, Dios te bendiga. Tenemos aquí un joven, Dios te bendiga, papá. ¿Alguien más? Mira, no es un asunto de iglesia, no es un asunto de denominación, no es un asunto de bautista, nada de eso. Es un asunto de tu pecado y una persona, Jesucristo. Una relación con Él. Hermanos, ¿cuánto dan gracias al Señor por este día? Gracias por su palabra. Amén. Ellos se van a quedar ahí. Y en breve vamos a... Extiendan sus manos hacia acá para orar por ellos. Y los hermanos que vienen por ahí también caminando, deja que lleguen, ¿verdad? Nuestros hermanos también. Sí. Padre, gracias por estas vidas que en este día simplemente toman una decisión, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Tú conoces cada una de ellas, Señor. Salvación, reconciliación. Simplemente te pedimos que tú los dirijas, Señor, y tú los guíes conforme a tus propósitos. Así que gracias por ello, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte en ella. En el nombre de Jesús. Amén.